Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario, La primera lectura de hoy viene de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 32 al 40. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones. Dominaron la violencia del fuego. Se salvaron del filo de la espada. Vencieron las enfermedades. Fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con piel de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 30 y el responsorio es: quien confía en el Señor no desespera. Quien confía en el Señor no desespera. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. ¿Con quién se acoge a ti, Señor? Qué bueno eres. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres, y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Bendito sea el Señor, que en mis horas angustia ha prodigado las pruebas de su amor. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor no desespera. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie
tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaba comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión. Continuamos leyendo de la carta a los Hebreos. Nuevamente el contexto de esta carta, que fue escrita con el propósito de animar a algunos hermanos de esta comunidad judía cristiana que están por abandonar la comunidad y regresar a lo antiguo, a lo previo. Ya el autor de esta carta ha utilizado varios argumentos para convencerlos de que no regresen a algo inferior y no abandonen algo que Dios ha perfeccionado en la persona de Cristo, ¿no? Entonces, ese argumento que ya ha trabajado en varias formas, pues dice: ¿cómo ustedes van a rechazar lo que ya han recibido? Algo perfecto, algo mucho mejor y pleno que lo que tenían antes, ¿no? ¿Y por cómo van a regresar a algo imperfecto, algo que todavía no ha sido, pues no ha podido ser superado más que solamente por Cristo? Y aquí ahora nos presenta un argumento nuevo. Utilizando a personajes del Antiguo Testamento, pues los utiliza como un testimonio de fe y de confianza en Dios. Y es muy interesante porque esta carta pues prácticamente nos deja la impresión de que la comunidad judía cristiana aún es parte de la comunidad judía, pero que están viviendo persecución, están viviendo rechazo y quizás acusación de que están siendo infieles a la tradición mosaica, ¿no? Así que se sienten con la presión de abandonar la fe cristiana para regresar a lo previo, a lo antiguo. Y el autor de esta carta, pues,
viendo a los antepasados, viendo a los personajes que menciona en este argumento de esta primera lectura, pues los ve como parte de la historia de la salvación y los conecta a Jesucristo de una forma muy interesante. Dice la lectura: hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? ¿No? Así que por fe aquí entiende el testimonio de fe de los personajes que ahora va a mencionar. Dice: me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, ¿no? Aquí mencionó una serie de personas. Gideón, Baruch, Sansón y Jefté son personajes que aparecen en el libro de los jueces, y son personajes pues, que han dejado plasmado en este libro de los jueces un testimonio de fe y entrega a Dios en medio de dificultad, en medio de persecución, en medio de tentaciones y tribulaciones, ¿no? Y por eso los menciona. David pues es el rey por excelencia en la tradición monárquica. David fue quien reemplazó a Saúl, el primer rey de Israel, y que aún a pesar de su plena humanidad y imperfecciones y también bajezas en pecado, pues David no deja de ser un personaje ejemplar por su devoción, por su entrega. Y repito, a pesar de sus bajezas y pecados, ¿no? Pues también ahí, cuando reconoce sus pecados, pues también demuestra su humildad de regresar al Señor con un corazón contrito, ¿no? Y después Samuel, aquí menciona aquí, Samuel es uno de los profetas del tiempo de Saúl y David. Fue Samuel también quien ungió a estos dos hombres como reyes. Y después menciona a los profetas en términos generales. Y después lo que sigue, pues viene una serie de acciones, una serie de testimonios sin conectarlos a ninguna persona particular, pero que los oyentes, pues familiarizados con la Sagrada Escritura, pues fácilmente los pueden conectar. Dice: por su fe ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Esto muy probablemente se refiere a David. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones. Aquí quizás puede hacerse referencia a Daniel, en el libro de Daniel, que menciona esta batalla de Daniel con los leones que los domina. Dominaron la violencia del fuego. Aquí es muy probable que se refiera a lo que también el libro de Daniel dice acerca de Sidrac, Misac y Abednego, que fueron condenados a morir en el fuego por Nabucodonosor, y que Dios interviene y los salva. Y después Nabucodonosor pues hace una confesión de fe en el Dios de Sidrac, Misac y Abednego. Dice: se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos. Así que son diferentes testimonios que hombres en la historia de Israel han dejado plasmado en los libros del Antiguo Testamento, y que el autor de esta carta los está citando como testimonio de fe y perseverancia para que también ellos perseveren y no den paso atrás, ¿no? Y continúa diciendo: hubo también algunas mujeres, quizás aquí entre ellas puede entrar Esther, que intercede por el pueblo de Israel, porque ella es judía, estando casada con un rey no judío. Dice que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Y aquí, pues, estos testimonios de sufrimiento, de martirio, nuevamente el autor de esta carta los utiliza para
para comprobarles a los que están viviendo la tentación de regresar a lo propio y abandonar la comunidad cristiana y abandonar la gracia que han recibido en Jesucristo, ¿no? De que se mantenga firme, de que aguanten un poco más, porque la promesa que está detrás de este sufrimiento, de las persecuciones que están viviendo, pues está mucho por encima de lo que puedan sufrir, aún la muerte misma, ¿no? Y dice, esos hombres de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Y ahora viene la parte interesante de esta lectura. Dice, sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa, que el autor de esta carta ve el cumplimiento, la promesa de Dios a Israel en Jesucristo. Y aunque fueron pues grandes hombres y mujeres entregados, comprometidos, y que no dudaron y que se mantuvieron firmes ante el sufrimiento y ante la muerte misma, pues a pesar de todo esto no alcanzaron la gloria. Bueno, y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó con ellos? Bueno, la respuesta a esta pregunta se nos da en parte en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 52, donde menciona que después de la muerte de Jesús dice que varias tumbas de fieles se abrieron y resucitaron. Esta es una de las referencias de que la muerte y resurrección de Jesucristo pues también fue una victoria para estos héroes de la fe, estos hombres y mujeres en la historia de Israel que también estaban aguardando, esperando el cumplimiento de la promesa en el Mesías que ya se ha realizado en Jesucristo. ¿Okay? También tenemos en la carta a los Efesios una referencia a esto, ¿no? De que en la muerte y resurrección de Jesucristo, pues todos estos héroes que esta carta a los Hebreos menciona, pues son llevados al cielo después de que Jesús muere, cuando dice la carta a los Efesios. Por eso se dice, subiendo a lo alto, llevaba cautivos y repartió dones a los hombres. Lo de subió, ¿qué significa? Sino que antes había bajado a lo profundo de la tierra, o sea, al abismo, al lugar de los muertos. ¿Para qué? El que bajó es el que subió por encima de los cielos para llenar el universo, ¿no? Así que esta es una referencia a la muerte de Jesucristo, que después de que muere baja a los abismos. ¿Para qué? Para rescatar a aquellos que vivieron heroicamente la fe en la tradición del Antiguo Testamento, que en Jesucristo pues se cumplen las promesas y que ahora en esta victoria de Dios en Jesucristo ahora se lleva consigo en la muerte y resurrección de Jesucristo a todos estos héroes de la fe, a todos estos santos y santas que hasta ahora, hasta la muerte de Jesucristo, habitaban en el abismo. Y el abismo no es el infierno, simplemente el lugar de los muertos, que ahí estaban esperando la plenitud de los tiempos donde Dios cumpliera su palabra. También otra referencia a esto tenemos en el credo apostólico. En la Iglesia Católica tenemos dos credos que profesamos en nuestras celebraciones. Uno de ellos es el credo apostólico, es el más antiguo, donde se nos da la siguiente cita en el credo apostólico. Hay una parte donde dice: fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo, ¿no? Así que en el credo apostólico hay esta referencia de que Jesús baja a los abismos. ¿Para qué? Para rescatar, para llevarse consigo en la resurrección a todos aquellos santos y santas previos a Jesucristo, que aguardaban, que esperaban pues la promesa de Dios. Entonces es aquí a lo que se refiere
a lo que se refiere estos últimos versos. No alcanzaron a ver el cumplimiento de las promesas, pero en la muerte y resurrección de Jesucristo, entonces ya tanto los santos y santas previos a Jesucristo como los presentes ahora son llevados al cielo junto con Él. Y dice, es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran. ¿Quiénes son ellos? Los de las generaciones previas a Jesucristo, los santos y santas de los que menciona en este argumento, ¿no? Sin nosotros a la perfección, dice. Pues es un argumento, repito, muy interesante que el autor está utilizando para animar a esta comunidad de judíos cristianos que están viviendo momentos difíciles y viven la tentación de abandonar todo el proyecto de salvación en Jesucristo y regresar a lo previo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es una escena impresionante. Esta escena se narra tanto en Marcos, Mateo y Lucas, pero es esta versión de Marcos la que tiene más detalles, la que tiene más tensión, y es una escena que se describe como hecha para una película por la intensidad de la situación que describe. En Mateos, esta misma escena pues prácticamente le borra toda la tensión y la intensidad y la deja medio blanda, ¿no? Pero en esta de aquí de Marcos es una escena impresionante. Dice, en aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Así que Jesús, lo que viene previo a este evangelio es Jesús cruzando con sus discípulos y estando en el lago se levanta una tormenta mientras Jesús duerme. Y los discípulos lo despiertan diciendo, nos vamos a ahogar. Y no te importa que nos ahoguemos, ¿no? Y Jesús se despierta y aplaca la tormenta y ellos se quedan impresionados, anonadados, porque ahí Jesús pues manifiesta su poder sobre el caos en la naturaleza. Esto es lo que viene antes del Evangelio de hoy, donde Jesús manifestará su poder sobre los demonios. Así que es una continuación de la manifestación del poder de Jesús sobre el caos de la naturaleza cuando aplaca la tormenta en medio del lago, y ahora este mismo poder se impone sobre los poderes del demonio, ¿no? Dice, apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo, a veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Aquí nos da muchos detalles para que podamos imaginar, ¿no? El poder del demonio poseído en este hombre. Y todos estos detalles pues describen de que no había ninguna fuerza humana que podía restringirlo, que podía aplacarlo. Y esto pues manifiesta y nos da una idea muy clara de que esto no simplemente es una neurosis o algo emocional, sino que es algo por encima de una situación puramente humana. Aquí se está manifestando un poder sobrehumano. Y aquí lo define como posesión del demonio. ¿Sí? Dice, nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Nuevamente una imagen impresionante que está hecha para películas, ¿no? Este hombre viviendo entre tumbas. Y por tumbas aquí se entiende de que quizás eran tumbas que fueron excavadas en la falda de un cerro y que este hombre pues vivía entre estas tumbas que estaban dentro de la falda de un cerro, y que es desde ahí donde viene
a la orilla del lago cuando Jesús desembarca. Esta región de los Gerasenos es una región cerca de la parte este del lago de Galilea, o lo que le llaman el Decápolis, o las 10 ciudades. Y es una región poblada por la mayoría por no judíos, por paganos. Y la presencia de cerdos, que para los judíos es un animal impuro y que no consumen y que rechazan totalmente, pues también es otro detalle que nos deja claro que Jesús aquí desembarca en una área que no es judía, que es puramente poblada por paganos o no judíos. Dice, cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Nuevamente aquí, los poseídos, ya como vimos en el capítulo 3 de este Evangelio de Marcos, los endemoniados pues reconocen quién es Jesús y lo identifican tanto por nombre como de procedimiento, ¿no? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿no? Dice, te ruego por Dios que no me atormentes. ¿Y por qué? ¿Por qué le grita eso? Porque Jesús, desde que lo ve venir hacia él, Jesús le va diciendo de que salga de ese hombre, de que se aleje, ¿no? Y es impresionante cómo reaccionan este hombre poseído ante la presencia del amor, ante la presencia de Dios, ante la presencia de la divinidad en Jesucristo, ¿no? Dice, cuando el hombre, ¿qué quieres conmigo? Jesús dijo Jesús le dijo, te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? ¿Por qué Jesús le pregunta su nombre? Porque es uno de los motivos por cual Jesús le pregunta es de que el saber el nombre del demonio es tener poder sobre él. También esto lo explica el lado opuesto, cuando los endemoniados mencionan a Jesús por su nombre y de su providencia, de dónde viene. También es un atentado de los endemoniados de querer dominar a Jesús porque conocen su nombre. Así que el conocer el nombre implica tener cierto poder. Por eso en la mentalidad judía, llamarle a Dios por su nombre es un tabú, no se hacía. Por eso en la comunidad judía tenían diferentes nombres que se le daban a Dios para no mencionar el nombre de Yahvé, porque llamarle a Dios por sus nombres es pretender que tú tienes conocimiento íntimo de Dios o que tú puedes controlar a Dios, ¿no? Y en la mentalidad judía, pues esto simplemente no puede ser. Por eso evitaban llamar a Dios por su nombre, por el sentido de que pues esto es anatema, esto es pretender algo que no puede ser posible. Que el llamar a Dios por su nombre es pretender que lo conoces a fondo o que lo puedes controlar, ¿no? Así que Jesús le pregunta su nombre para poder también controlarlo, para poder mandarlo. Y después dice, había por ahí una piara de cerdos. Aquí entra el detalle de los cerdos, donde nos indica de que Jesús está en un territorio pagano, no judío, porque cerdos no podían encontrarse en territorio judío porque es un animal impuro que no se podían ni tenerlo cerca ni consumirlo. Dice que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de ahí para meternos en esos cerdos. Así que es interesante que le piden permiso a Jesús para hacer esto y Jesús se los concede y los malos espíritus toman posesión de los cerdos, se lanzan sobre
el cerro y se ahogan en el lago. Y dice que eran unos 2,000 cerdos, una cantidad impresionante. Imagínense la pérdida económica de los dueños de estos cerdos, ¿no? Pues con motivo y mucha razón, cuando el pueblo se entiende de lo que ha pasado, pues le piden a Jesús que se aleje, porque a pesar de lo que Jesús ha hecho por este hombre, el sanarlo de esta posesión, pues la pérdida económica es muy significante. Dice, los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido, y el pueblo y en el campo la gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su santo juicio, sentado y vestido. Y esto les causa miedo, les causa temor de ver a este hombre que antes no podían controlar ni con cadenas, ahora sano. Y esto les causa miedo, ¿no? Y después, cuando se enteran de lo que ha sucedido con los cerdos, pues ya entonces les entra quizás el coraje. Y por eso le piden a Jesús que se marche de ahí, porque pues a pesar de lo bueno que ha hecho por ese hombre, pues la pérdida de los cerdos no deja de ser algo significante. Pero también aquí entra la siguiente pregunta, ¿no? Para Jesús lo que es importante era la salud, la dignidad, la vida de este hombre endemoniado, ¿no? Y la pregunta es para nosotros, ¿qué estaríamos nosotros dispuestos a pagar? A pagar por la salud, por la vida, por la dignidad de alguien que sufre. Aquí esta comunidad de paganos pues quizás vieron que la cantidad de los cerdos pues quizás no meritaba la sanación de este hombre, ¿no? Y quizás por eso le piden a Jesús que se aleje, a pesar de lo que ellos están viendo claramente de que lo que Jesús ha llevado a cabo es algo impresionante. Pues el hombre después quiere unirse a Jesús. Jesús le dice que no, que se quede con los suyos y que comparta lo que Dios ha hecho para él, ¿no? Y después el hombre pues se lanza a predicar, y lo cual es muy significante. Este hombre no es un discípulo de Jesús en la palabra estricta, pero después se convierte en un apóstol porque es mandado por Jesús, que es lo que significa ser apóstol, ser mandado a predicar la gracia que ha recibido de Dios. Y el hombre pues empieza a predicar acerca de lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, y todos aquellos que lo escuchan, a este hombre que antes estaba poseído, viviendo entre tumbas, encadenado, ahora sano, y promulgando la buena nueva de lo que Dios está haciendo por medio de Jesucristo, y la gente se queda admirada. Impresionante escena. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.